Ponte de pie, hermano. Saluda a tu hermano que está adelante, atrás de ti. Bendícelo en el nombre de Jesús. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Amén, gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Ya, hermano, ya saludaste a tu hermano? ¿Tan pronto? Bueno, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano. Espero que hayas traído tu Biblia. Y vamos, hermano, ahí en la segunda carta a Timoteo. Gloria a Jesús. Segunda carta a Timoteo. Capítulo 4, versículo 3 y 4. Amén, hermano. Cuando encuentres el texto, glorifica el nombre del Señor Jesús. Segunda carta al hermano, al apóstol Timoteo. Capítulo 4, versículos 3 y 4. Amén. Si ves que alguien no tiene Biblia, hermano, acércate con él, comparte la palabra del Señor. Y vamos a leer, hermano, del 1 al 4, por favor. ¿Ya lo tenemos? Dice la Escritura: te encarezco delante de Dios. Yo lo leo, tú síguelo con tu vista. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vamos a orar, hermano. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor, la alabanza, Señor Jesús. Gracias, Dios, porque has sido bueno. Siempre eres bueno. Te alabo y te glorifico. Bendice, Señor. Sigue llenando de tus bendiciones la vida de este pueblo. Que cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, esté teniendo una experiencia maravillosa delante de ti. Hoy yo te pido, bendito Padre Celestial, que tú fortalezcas la vida de cada uno de mis hermanos y que tu presencia, Señor, nos esté ministrando continuamente. Ahora que estamos delante de ti, Señor, ya nos has reunido y venimos, Señor Jesús, a escuchar tu consejo y a pedirte, bendito Dios, que instruyas nuestras vidas, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu asiento, hermano. Gloria a Dios. Hoy vamos a tomar la cena del Señor, que es, hermano, un recordatorio maravilloso de lo que Jesús hizo por nosotros. Pero vamos a ver, hermano, cómo es que, fíjate, la referencia que le hace el apóstol Pablo a Timoteo, le dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y esto de sufrir, hermano, es que no les va a importar escuchar un consejo real, verdadero y completo de la palabra de Dios. Dice: porque no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y es que, hermano, el cristiano, al no tener, pensando él, la necesidad
de escuchar algo que verdaderamente edifique su vida, se irá entonces tras esos maestros de enseñanzas que, bueno, podrán ser espectaculares, hermano, difíciles a lo mejor de entender, que estarán cautivando el corazón de la persona, que lo atraerán, pero que no les enseñarán la verdadera palabra de Dios. Dice que se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias y van a apartar de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Esta es la labor y el trabajo de ellos, hermano. Que mientras están, hermano, dando enseñanzas que no tienen nada de acuerdo a lo que marca la línea de la palabra de Dios, ellos serán cautivados, confundidos, hermano, y apartados de la verdad. Hoy, hermano, vamos a hablar de un mundo en el posmodernismo. Y mira, hermano, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia todo lo largo, empezamos a buscar algunos temas unificadores. Empezamos a buscar temas que unan, hermano, de alguna manera, enseñanzas que edifiquen nuestra vida. Y llegamos a la conclusión, hermano, de que hay muchos y que sí tenemos, hermano, que hacer de un tema que no sea un tema, sino que sea el tema. Debemos de llegar a ese punto, hermano. No solamente escoger un tema, sino que sea el tema. Como por ejemplo, hermano, podemos encontrar el tema del pacto. Hacer del tema, hermano, de ese tema, el tema, o cuando nos referimos al reino. Lamentablemente corremos el peligro de ser demasiado reduccionistas, hermano. A veces llegamos a conformarnos con algunas enseñanzas y pensamos que entonces nosotros ya tenemos, hermano, el suficiente alimento de acuerdo a lo que nosotros hemos buscado, pero la verdad es que no es así. Nosotros entonces empezamos a poner límites a ciertos temas en la Escritura, hermano, y comprendemos solamente ciertas porciones de algunas cosas que nos parecieron en algún momento interesantes, pero que no hemos abundado en ello. Sin embargo, hermano, una de las formas de leer la Biblia es ver cómo las generaciones anteriores vivieron la lucha entre la fe y la idolatría. En el principio, los seres humanos fueron creados con un propósito, hermano: adorar y servir a Dios. Y para gobernar en el nombre de ese Dios que los había creado. De ese Dios, hermano, que hizo todas las cosas y que las entregó en un momento al ser humano. Génesis 1, 26 y 28 nos hace referencia a eso que te estoy hablando. No lo voy a leer porque ya lo hemos leído muchas veces. Ahora, hermano, en un mundo de posmodernismo, nosotros tenemos que entender qué es el posmodernismo. Y mira, hermano, cuando nosotros empecemos a ver este tema, nos vamos a dar cuenta, hermano, el por qué hay tanta diferencia de unos cristianos con otros cristianos. Aún dentro, hermano, de una misma iglesia puede haber mucha diferencia entre unos cristianos y otros cristianos, y hay muchas razones, y vamos a ver una de ellas: el posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? El posmodernismo, hermano, es un movimiento cultural, artístico, filosófico y social que surgió allá a mediados del siglo XX como una reacción. Y en muchos casos, hermanos, surgió como una crítica. ¿A qué? A los principios, a los valores del modernismo. Entonces el posmodernismo es que se presentó el modernismo, hermano. Vinieron una infinidad de guerras en aquel tiempo a mediados del siglo XX. Y mientras la gente pensaba, hermano, que el modernismo nos iba a llevar a un tiempo diferente y espectacular, hermano, empieza a ver la humanidad que se presenta guerras tras guerras, tras guerras, tras guerras, tras guerras. Y se derribó, hermano, todo el concepto que se tenía del modernismo como ese auge que iba a traer una nueva expectativa a la vida del ser humano.
Y con todos esos miedos y frustraciones surge el posmodernismo. Aunque el término, hermano, puede variar en significado dependiendo del campo, porque el posmodernismo se ha introducido en la literatura, en el arte, en la arquitectura, en la filosofía o hasta en la religión, que es el tema que nos interesa a nosotros. En el ámbito de la religión, el posmodernismo, hermano, viene a plantear un gran desafío, ya que el posmodernismo cuestiona muchas de las bases sobre las que se sustentan las creencias y las fe que nosotros estamos profesando y anunciando. Una de ellas, hermano, es que podemos encontrar en la palabra del Señor que dice el Señor Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El posmodernismo dice: no, a ver, no es cierto. Esto depende de lo que opine cada uno de nosotros. ¿Ves lo peligroso que es el posmodernismo, hermano? Que nosotros podemos llegar a cuestionar, según el posmodernismo, aún lo que dice la totalidad, hermano, o la totalidad, hermano, de lo que dice la Escritura. Jesús dice que Él es el camino, por algo dice que Él es el camino. ¿Por qué? Porque es el único que nos puede llevar a la salvación. Sin embargo, el posmodernista dice: no es cierto. Esto depende de lo que yo considere en ese aspecto que tú estás hablando. Y es que, hermano, el posmodernismo cuestiona muchas de las bases sobre las que se sustentan nuestras creencias y nuestra fe. A continuación, hermano, te voy a dar una definición enfocada en lo religioso a lo que se refiere al posmodernismo. Y tú me dirás, hermano, si estas ideas han infiltrado o se han infiltrado dentro de la iglesia, tal vez, hermano, no en nuestros dogmas, no en nuestras enseñanzas, sino en la forma de pensar de cada individuo que se congrega dentro de una iglesia. Te decía hace un rato, por eso nos vamos a dar cuenta por qué aún dentro de la iglesia los cristianos somos tan diferentes, hermano. Vamos a ver por qué. El posmodernismo, hermano, en la religión, gracias, hermano, es una corriente que rechaza las afirmaciones absolutas de la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Rechaza también, hermano, la autoridad propia de muchas enseñanzas, hermano, que están en la Escritura, proponiendo en su lugar una espiritualidad más, ahí te va, personal, subjetiva, pluralista y relativista, donde todas las creencias pueden ser vistas como igualmente válidas. No, es que yo así busco al Señor. Sí, pero la Biblia nos dice cómo busquemos al Señor. Es que yo adoro así a Dios. Sí, pero la Biblia nos dice cómo debemos nosotros de adorar a Dios. No, pero es que yo sirvo así a Dios. Sí, pero la Biblia nos dice cómo debemos nosotros de servir a Dios. ¿Qué está sucediendo, hermano? Que entonces la manera personal que yo estoy teniendo de cómo busco, cómo sirvo, cómo adoro, cómo glorifico a Dios, ha tenido un pequeño deterioro, que es lo que yo considero y no lo que nos dice la Biblia. Y vamos a ver, hermano, que entonces, según ellos, todas las creencias, hermano, pueden ser vistas como igualmente válidas. Mira, vamos a ver el relativismo religioso, hermano. Se promueve la idea de que no hay una única religión verdadera, sino que cada persona puede tener su propio camino espiritual. Es lo mismo que te mencionaba hace un rato. Es de acuerdo entonces a lo que nosotros consideramos. Todas las religiones serían válidas desde el punto de vista de quien las practica.
¿Qué surge con todo ello? Encontramos primeramente este gran problema que está sucediendo, hermano, dentro de las iglesias, que es, hermano, que el camino espiritual que yo estoy llevando, aunque la Biblia, hermano, nos diga cómo debemos de llevarlo y de ejecutarlo, entonces se está aplicando que lo que yo considero que debe de ser según yo aplico mi vida y mi camino espiritual. ¿Qué hace también el posmodernismo, hermano, dentro de la fe? Hace que haya desconfianza hacia las instituciones religiosas. Se cuestiona la autoridad de la iglesia, se cuestiona la autoridad de la Biblia, o cualquier figura que afirme tener, hermano, o que enseñe y predique la autoridad absoluta. Y se hace también un énfasis en la experiencia personal sobre la doctrina. Todos tenemos una doctrina, pero todos la aplicamos de diferente manera. ¿Por qué? Porque es lo que yo considero de lo que he aprendido. Ahí está, hermano. Ahí está el gran problema. El problema, hermano, es que aunque nosotros pensemos que no, se han infiltrado, como el posmodernismo se dio en la literatura, en todo lo que rodea la vida del ser humano. A fin de cuentas, nosotros hemos escuchado, visto, aprendido algo que, hermano, que hace que nosotros como congregantes vengamos a tener ciertas actitudes, hermano, de acuerdo a lo que hemos aprendido de la cultura y de la sociedad. Por eso, hermano, es que el posmodernista religioso hace énfasis en la experiencia personal sobre la doctrina. ¿Qué dicen ellos? Lo importante no es tanto lo que se cree, sino cómo se siente o cómo se experimenta la espiritualidad. Y entonces se empiezan a crear, hermano, iglesias y discípulos emocionalistas. Pablo entiende, hermano, el pecado original de la humanidad, fíjate cómo lo entiende él, como idolatría. Él dice en Romanos 1:21, dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Así que entonces, en lugar de vivir para Dios, empezamos a vivir para nosotros mismos, para nuestro trabajo o para conseguir bienes materiales. ¿Qué concebimos en un principio, hermano? Que Génesis 1:26 al 28, los seres humanos, pon esto, hermano, ahí en tu mente, en tu corazón, hemos sido creados para adorar y para servir a Dios y para ser administradores de todo lo que Él ha obtenido y ha creado para nosotros como su iglesia. Pero Pablo, hermano, entiende entonces el pecado original de la humanidad como la idolatría. Y es que entonces, hermano, en verdad, en lugar de vivir para Dios, empezamos a vivir para lo que nosotros consideramos bueno, aunque hagamos a un lado, hermano, lo absoluto de lo que dice la Escritura. Hemos invertido el orden original, hermano. Lo hemos cambiado. Y cuando empezamos a adorar y a servir a las cosas creadas, paradójicamente las cosas creadas empiezan a gobernarnos de alguna manera. En vez de ser los vicerregentes de Dios, hermano, gobernando la creación, ahora la creación resulta que empieza a gobernarnos a nosotros mismos. Y es que, hermano, ahora nosotros estamos sujetos al deterioro, las enfermedades, los desastres. Al final, hermano, nosotros volveremos al polvo, lo dijo el Señor desde un principio en Génesis 3:17 al 19.
Él dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Y qué te quiero decir con este texto, hermano? Que mientras nosotros, hermano, tenemos un enfoque hacia nuestro bienestar personal y hacia nuestra superación personal, quitamos de nuestra mente, hermano, que algún día, después de haberlo, si es que lo alcanzamos, gloria a Dios, volveremos al polvo y ahí terminará todo. Y nos enfocamos, hermano, en lo que nosotros vimos como importante, pero dejamos de darle gloria al que nos había creado y darle la honra a Él, porque nuestra mente, hermano, nuestro corazón se enfocó en muchas cosas, hermano, que no tenían, hermano, sino solamente deberíamos de haberlas tomado como parte de las experiencias maravillosas que Dios nos permite vivir en la vida, pero no como un fin, hermano. Y muchas veces nos enfocamos en las circunstancias como si fuera el fin de todas las cosas y dejamos a un lado de glorificar a nuestro Dios. Y es que muchas veces vivimos para hacernos un nombre, pero nuestros nombres, hermano, algún día van a ser olvidados. Aquí en el principio de la Biblia aprendemos que la idolatría significa, ¿qué, hermano? Esclavitud y muerte. Los dos primeros mandamientos, hermano, y las leyes más básicas que forman una quinta parte de todas las leyes de Dios para la humanidad son en contra de la idolatría. El libro del Éxodo, hermano, no ve una tercera opción entre la verdadera fe y la idolatría. El libro del Éxodo nos lo pinta así: o bien adoraremos al Dios que nos ha sido creado, que nos ha creado, o adoraremos a alguna cosa creada que se convierte en un ídolo. No existe, hermano, la posibilidad de no adorar nada. No existe, no existe. Y es que mira, el texto clásico del Nuevo Testamento es Romanos 1, 18 al 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Me salté algunos versículos de los que te mencioné. Pero dice así: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de su corazón, o sea, en las inclinaciones de su corazón. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Se supone, hermano, que entonces nosotros ahorita deberíamos de estar haciendo un autoanálisis y decir: bueno, a ver, aquí está tu vida, Coronado. ¿Hacia dónde te estás inclinando? Con el objetivo primordial o principal con el que Dios te creó, para Él y para su gloria. O tu corazón y tu mente están inclinados en otras cosas que a lo mejor no lo habías pensado, pero han distraído tu mente y tu corazón de tu inclinación hacia Dios. No, pero es que yo sí creo en Dios, sí oro en las mañanas. Claro. Claro, gloria a Dios porque lo hagas. Pero ¿sabes qué es la palabra afanarse, hermano? Es que nuestra mente esté enfocada en algo. Ahora, vamos a hacer el balance.
¿En qué está enfocada tu mente las 24 horas de un día? O las 12 horas de un día que permaneces despierto. ¿En qué está enfocado tu mente? Y es que este pasaje tan extenso, hermanos, sobre la idolatría, se entiende habitualmente como refiriéndose a los paganos gentiles. Pero en vez de eso, nosotros debemos de reconocerlo como un análisis de lo que el pecado, de lo que es él y de cómo actúa en nosotros. El versículo 21, hermano, de Romanos 1, dice, nos da la razón por la que nos volvemos a los ídolos, hermano. Es porque de alguna manera nosotros queremos controlar nuestras vidas. De alguna manera queremos tomar el control de nuestra propia vida, aunque sabemos que le debemos todo a Dios. Fíjate lo que dice el texto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Y es que también el versículo 25 de Romanos 1, hermano, nos explica la estrategia para conseguir el control. Escoger las cosas creadas. Así es como nosotros tomamos el control, hermano. O queremos o pretendemos tomar el control de nuestra vida. Nos adueñamos de las cosas creadas, hacemos una elección de ellos, poner nuestro corazón en ellas y construir nuestra vida alrededor de ellas. Es como, hermano, cuando nosotros estábamos sin Cristo, había circunstancias, cosas que nos controlaban de alguna manera y que nosotros trabajábamos y estábamos enfocados en ello. Pero se supone, hermano, que al venir a Cristo, nuestra mentalidad sufre un cambio y entonces nosotros decimos, no, hay cosas que son primordiales para mi vida. Y en nuestra vida, hermano, hay cosas primarias y secundarias. La primaria siempre va a ser Cristo, hermano. Siempre debe de ser Cristo en nuestra vida. Y las secundarias, Dios las añade, porque pones en primer lugar a Dios. ¿Cómo dice la palabra del Señor? ¿Cómo dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se darán por añadidura para nosotros, hermano. Así que hay cosas primarias y cosas secundarias. Entre las cosas primarias está solamente una: buscar a Dios. ¿Cómo necesitamos, hermano, nosotros siempre adorar algo? Porque Dios nos ha creado así, estamos hechos así, hermano. Pero la verdad es que no podemos eliminar a Dios, hermanos, sin crear un subtítulo de Dios. Este mismo texto, Romanos 1 del 18 al 25, hermano, nos da dos resultados que produce la idolatría. Primero, hermano, produce un engaño en nosotros. Dice la Escritura, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Segundo, hermano, la esclavitud. Dice el texto que adoraron y sirvieron a cosas creadas. Yo sé que tú estás diciendo, es que los cristianos ya no adoramos nada más que a Dios. Hay que hacer un análisis de nuestra propia vida. Mira, aquello a lo que adoramos es aquello a lo que le serviremos. Ya que adoración y servicio, hermanos, siempre van juntos, siempre van juntos. Nosotros somos seres creados, hermano, que establecemos pactos. Entramos en un pacto de servicio con aquello que más captura nuestra imaginación y nuestro corazón. Y llega el momento, hermano, en que nos atrapa, y toda comunidad, hermano, toda personalidad, toda forma de pensar y cultura humana están basadas en algún tema primordial o en algún pacto primordial, o bien con Dios, o bien con algún sustituto de Dios. Y es que individualmente vamos a poner nuestros ojos principalmente o bien en Dios o en el éxito, en el romance.
en la familia, en el estatus, en la popularidad, en la belleza o en alguna otra cosa que nos haga sentir personalmente significativos de alguna manera y que vaya guiando nuestras decisiones del día a día. Vaya guiando nuestras decisiones del día a día. Sí, hermano, escuchaste bien, hasta la familia. No fui a la iglesia porque es que mis hijos no quisieron ir. Entonces estás poniendo una prioridad. Es más importante lo que opinó tu hijo que lo que debías de hacer delante de Dios. Y es que, hermano, culturalmente vamos a poner nuestros ojos principalmente o bien en Dios o bien en el libre mercado, el Estado, las élites, la voluntad del pueblo, la ciencia, la tecnología, la razón humana, el orgullo personal o alguna otra cosa que, vuelvo al punto, nos haga significativos. Incluso que nos haga sentirnos apreciados. No solo de forma corporativa, hermano, o que nos salve de ella y que llegue un momento en que guíe nuestras decisiones. Nadie comprendió mejor esto, hermano, que Martín Lutero. Aquel varón que un día pegó las tesis, hermano, en la puerta, hermano, de la iglesia de Wittenberg, hermano, allá por el año 1500. Nadie lo entendió, hermano, mejor que él. Martín Lutero, hermano, que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento de forma que remarca lo que él explica, hermano, en su exposición de los 10 mandamientos. Lutero vio cómo la ley del Antiguo Testamento contra los ídolos y los énfasis, hermano, del Nuevo Testamento en la justificación por la fe sola, con esencialmente lo mismo. Él explicó que los 10 mandamientos empiezan con 2 mandamientos contra la idolatría, como te mencioné hace un rato. Y es por eso, hermano, que el problema fundamental al desobedecer la ley es siempre la idolatría. En otras palabras, hermano, nunca vamos a romper los demás mandamientos sin antes romper la ley contra la idolatría. Lutero entendió que el primer mandamiento trata acerca de la justificación por la fe y no creer en la justificación por la fe porque es idolatría. Déjame leerte, hermano. Déjame leerte la parte 10 y 11 del extracto de Martín Lutero en un escrito que él llamó Tratado sobre las buenas obras. Él lo escribió así, hermano, en la parte 10 y 11. Dijo así: aquellos que no confían en Dios en todo momento, y en todas sus obras o sufrimientos, vida y muerte, no confían en su favor, gracia y buena voluntad, tampoco confían en ella, sino que buscan su favor en otras cosas o en sí mismos, dice Martín Lutero. No obedecen este primer mandamiento y practican una idolatría auténtica, dice él. Aunque hicieran las obras de todos los demás mandamientos y a esto añadiesen todas las oraciones, toda la obediencia y paciencia y castidad de todos los santos juntos, porque lo principal no está presente. Y sin esto todo lo demás es mero fingimiento, espectáculo y pretensión, con nada en su interior. Una persona vacía. Si dudamos o no creemos en que Dios está lleno de gracias en nosotros y está satisfecho con nosotros, o si de alguna manera presuntuosa esperamos agradarle solo a través de nuestras obras, entonces todo es puro engaño. Honrando a Dios externamente, pero internamente poniéndonos a nosotros mismos como un
falso salvador. Aquí Lutero, hermano, dice que la incapacidad de creer que Dios nos acepta totalmente por su obra redentora y buscar en algún otro lugar para nuestra salvación es un fracaso en el intento de obedecer el primer mandamiento, es decir, no tener otros dioses ajenos delante de nosotros. Y vuelvo a repetir, hermano, vas a decir, pero nosotros ya no adoramos imágenes. Tratar de conseguir tu propia salvación a través de tu justicia, hermano, de las obras, es el primer mandamiento. Luego nos dice que nosotros no podemos obedecer verdaderamente ninguna de las otras leyes, a no ser que obedezcamos la primera ley contra la idolatría y la justicia de las obras. Así que detrás, hermano, de cualquier pecado en particular está el pecado de rechazar la salvación de Cristo y caer en una autosalvación. Yo sé que a lo mejor no estás entendiendo completamente lo que te quiero decir, pero con este ejemplo lo vas a entender. Imaginemos, hermano, es un ejemplo. Imaginemos que una persona engaña con sus impuestos. ¿Por qué lo hace? Bueno, tú puedes decir, porque es un pecador. Porque trató de engañar a las leyes y no llevar a cabo algo que como un ciudadano de una nación tenía que hacer, y entonces esquivó sus impuestos. Sí, pero la pregunta es, ¿por qué el pecado tomó esta forma? Ya no te estoy hablando de idolatría de imágenes, hermano. Te estoy hablando de que esta persona, en algún momento, él dijo, no voy a pagar mis impuestos y a ver que le hagan como quieran. ¿Por qué tomó el pecado esta forma, hermano? La respuesta de Lutero sería que el hombre solo engaña porque está haciendo del dinero y las posesiones el estatus y la comodidad de tener más. Algo más importante que Dios y su favor. Ahora bien, hermano, vamos a la aplicación, a una pequeña aplicación. ¿Por qué no diezmas? ¿Por qué no diezmas? ¿Por qué no ayudas en activando mi fe? ¿Por qué tomó esa forma, según Lutero, el pecado para que nosotros no actuáramos? ¿Por qué no diezmamos y por qué no ayudamos en activando mi fe? ¿Será que, como dice Lutero, hemos puesto algo más importante que Dios a nuestro favor, que podría ser tener la seguridad de esa economía, ese dinero o eso que tenemos en nuestra posesión? ¿Y por qué darlo? Eso es idolatría. ¿Verdad que no son imágenes, hermano? Ya estamos quitando eso de nuestra mente. Ya no son las imágenes. Ahora resulta, hermano, que la idolatría está encontrándose en actitudes que nosotros tenemos, hermano, en circunstancias que nos parecen tan naturales. O bien, hoy vamos a tomar la cena del Señor. ¿Por qué ese pecado toma esa forma de tú mejor decir, no voy a tomar la cena del Señor? Se te hace preferible que estar a cuentas con todas las demás personas. ¿Por qué toma esta forma, hermano? Se vuelve más complejo de lo que nosotros nos imaginamos. No está siendo tan sencillo como nosotros lo hubiésemos imaginado. Vamos a otro ejemplo. Digamos que una persona miente a un amigo en vez de perder su prestigio delante de él porque algo que ha hecho, en este caso,
El pecado subyacente es hacer de la aprobación humana y de la reputación algo más importante que la justicia que tienes en Cristo. La Biblia, hermano, por tanto, no considera la idolatría como un pecado entre muchos y un pecado extraño que solo se encuentra en gente primitiva. En vez de eso, todos nuestros fracasos en confiar plenamente en Dios o vivir de manera justa tiene como raíz la idolatría. Es difícil de asimilar, hermano, pero es que es la realidad. Algo que hacemos a lo que damos más importancia que a nuestro Creador. Siempre hay alguna razón para cometer un pecado. Bajo nuestros pecados se encuentran nuestros deseos de idolatría, hermano. Ya quitamos la imagen, valga la redundancia, hermano, de que la idolatría es con imágenes. Estamos hablando, hermano, que la idolatría la traemos aquí, mira. Por nuestras acciones, por nuestras decisiones, por quedar bien con la gente. Eso se convierte entonces en esa idolatría. Como el ejemplo que te puse hace un rato. Resulta, hermano, que entonces si nosotros no damos nuestro diezmo, algo nos está dominando en nuestra mente que no podemos hacerlo. Te voy a quitar peso, hermano, para que obedezcas a Dios. Te voy a quitar peso, hermano. El diezmo no es para mí. Te quito esa carga. El diezmo no es para mí. Te quito ese peso de tu espalda, hermano. Pero lo importante, hermano, es que nosotros estemos obedeciendo a nuestro Dios sin tener una instancia en nuestro interior, hermano, que nos haga que nosotros tengamos una actitud diferente en cuanto a ciertas cosas que la Biblia nos enseña. ¿Por qué, hermano? Porque el posmodernismo nos ha dicho, bueno, pues puedo, no puedo diezmar. Quiero, no quiero diezmar. Quiero, no quiero ayudar. Quiero, no quiero servir. Quiero, no quiero. ¿Por qué? Porque para el posmodernismo no hay verdades absolutas según lo que la Biblia nos dice. Es como nosotros consideremos nuestro camino dentro de esta espiritualidad que hemos formado, hermano, a nuestra conveniencia en muchas ocasiones. Y es que mira, hermano, la idolatría en la cultura posmoderna es la tendencia del ser humano a colocar en el centro de sus vidas, ahí te va, cosas, ideas, emociones o experiencias en lugar de Dios. Como fuente de identidad, hermano. Como fuente de sentido y de propósito. Dentro de un contexto cultural que rechaza verdades absolutas, promueve el individualismo. No, pues yo le sirvo a Dios. Dios y yo. Promueve el individualismo. Valora el placer. Se alegra del éxito y de la autoexpresión por encima de lo que en verdad trasciende. Y es que, hermano, nosotros como iglesia debemos de tener, hermano, sí nuestros objetivos principales, pero debemos de tener nuestros objetivos congregacionales, que como iglesia, hermano, están por sobre todas las cosas. Nuestros objetivos congregacionales. O sea, yo crezco como individuo dentro del camino del Señor,
Pero con mi crecimiento debe de crecer también la iglesia en el caminar, en la madurez, en el desarrollo, en la entrega, en el esfuerzo, en todo, hermano, debemos de crecer como iglesia. Ahora ahí te va, hermano. ¿Cómo se manifiesta esta idolatría? ¿De qué, hermano? De ideas, de cosas, de emociones, de experiencias, de identidad, de sentido y de propósito. Aunque en la antigüedad, hermano, la idolatría se relacionaba a imágenes físicas o dioses falsos, en la cultura posmoderna adopta formas más sutiles y modernas. Ahí va el primero, el yo como Dios. El individualismo extremo hace que cada persona se convierta en su propia autoridad moral. Cristo es la cabeza, vamos al orden de Dios dentro de la iglesia. Cristo es la cabeza, Él pone ministerios, Él pone equipos de servicio, Él pone una iglesia, una congregación, pero ¿y si yo quiero estar arriba de ellos, qué? No, es que el problema es ese. Que dentro del yo como Dios, hermano, tú te vuelves en tu propia autoridad moral. Yo decido qué es verdad para mí. Y por lo tanto, entonces hagas o no hagas, hagas mucho o hagas poco, entonces pues no va a tener un fruto lo que estás haciendo, porque lo estás haciendo para ti exclusivamente. El consumismo y el materialismo, segundo punto. La búsqueda de satisfacción en cosas materiales, dinero, tecnología, posesiones, se convierte en una forma moderna de adoración. Hermano, nosotros debemos de tener enfoques diferentes. Tercer punto. Éxito, fama y rendimiento. Muchos hacen el trabajo. La imagen personal o la influencia social es un ídolo. Sacrificando su tiempo, su salud o relaciones para alcanzar metas terrenales. De alguna manera buscamos tener algún tipo de reconocimiento por lo que hacemos. Entonces estamos trabajando otra vez para el yo, no para nuestro Creador. También se manifiesta en las relaciones y en las emociones. Se idolatra el amor romántico. Mira, hermano, yo sé que aquí en Remanente Nuevo, como hablamos del pecado y de muchas cosas, hermano, a lo mejor a veces no te apapachamos tanto, hermano, pero queremos darte las verdades que están en la Escritura. A veces tenemos que hacer a un lado el lado romántico, hermano, del Evangelio, para venir a las verdades del Evangelio, a las realidades del Evangelio. Y tenemos que mover a un lado, hermano, ese lado romántico que puedes escuchar en otros lados, donde te estén dando enseñanzas motivacionales y que no te mencionen, hermano, nada de la Escritura, donde solamente psicológicamente estén trabajando con tu mente y con tu corazón, haciendo de ti personas emocionalmente débiles, hermano. Y se idolatra el amor romántico. Estamos hablando de las relaciones y las emociones, el placer o la aprobación de otros, como si pudieran llenar el vacío espiritual que muchas veces el ser humano tiene en el corazón. No se va a llenar jamás, hermano. No se va a llenar jamás. Y entonces se desarrolla el siguiente punto, hermano, una espiritualidad sin verdad. En vez de adorar al Dios revelado en la Biblia, muchas veces o muchas personas buscan una espiritualidad a su medida, sin compromisos y sin obediencia hacia la cruz de Cristo. Hermano, esto de un mundo posmoderno trae mucha dificultad en cuanto a la identidad
y cómo debemos nosotros de movernos dentro de una realidad bíblica que la Escritura constantemente nos está motivando a que vivamos en ella. Y quiero decirte, para terminar, cuál es la perspectiva bíblica. La Biblia enseña, hermano, que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Como dijo Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tú puedes tener tu propia razón, gloria a Dios, pero aquí hay una razón que sobrepasa todas. Pero la Biblia enseña que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Mira, Ezequiel 14:3 dice: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Eso menciona Ezequiel 14:3. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? No, ¿por qué? Porque ellos están enfocados e inclinados hacia la ayuda que les pueda satisfacer de alguna forma momentánea la condición en la que se encuentran. Y es que, hermano, solo Dios merece nuestra adoración. En palabras de Jesús dice: nadie puede servir a dos señores, en Mateo 6:24. Y en la cultura posmoderna, hermano, la idolatría ya no se ve como adorar estatuas. ¿Qué te mencioné que era entonces, hermano? Están aquí adentro, mira. Están aquí adentro. Están aquí adentro. Y podemos, hermano, hacer mención de cada una de las áreas de la iglesia, y nosotros podríamos considerar si algo está tomando el lugar de nuestro Dios. Por ejemplo, los diáconos a veces están, a veces no están. Son cosas, hermano, que nos